Me da un placer enorme estar de nuevo con ustedes en nuestro canal, La Blasfemia. Y cómo la blasfemia se ha hecho parte de la fe o de los grupos religiosos. Y cómo ha afectado o afecta a las personas dentro de este concepto religioso. ¿Qué es la blasfemia y cómo se la caracteriza? Se la ve desde el punto de vista que es una ofensa a la divinidad o a los dioses, o es un insulto a Dios. Es una irreverencia hacia las deidades, hacia una religión o hacia un grupo religioso. Se considera esto como algo sagrado, los dioses. Y hablando del Espíritu Santo, hablando del Padre, el Hijo, se usa como algo sagrado dentro de las Sagradas Escrituras, que es la difamación del nombre de Dios. Como la gente puede difamar el nombre de Dios. Entonces eso se lo ve como una blasfemia que afecta la fe de aquellos que proclaman la fe cristiana o religiosa. Suscríbete al canal, dale like a la campanita, visítanos en todas nuestras redes sociales. Dentro de los grupos religiosos, la blasfemia es un pecado mortal. ¿Y por qué la blasfemia es un pecado grave? Más grave que el propio homicidio, más grave que el homicidio es considerado la blasfemia, más grave que el propio homicidio es considerado la blasfemia. Porque tenemos algunos conceptos que nos han ido induciendo en nuestra fe como tal. El término blasfemia proviene del griego, que significa injuria. Entonces la blasfemia es una injuria a la divinidad, una injuria a Dios, una injuria al Espíritu Santo, una injuria a Jesucristo, una injuria a las deidades, que viene de una raíz griega que se llama peme. Por ello se llama una injuria. Por ello la Biblia considera en toda la esfera de la Biblia toda una fuerza sobre la blasfemia contra Dios. Es una fuerza sobre la blasfemia contra Dios. Es un mal. Es considerado peor que un homicidio. Asimismo, muchos teólogos destacan como una gravedad de pecado, como un pecado muy fuerte, muy imperdonable, un pecado fuertísimo, y es la blasfemia. Eso lo consideraba según lo consideraba Tomás de Aquino. Tomás de Aquino consideraba que era un pecado fuerte aquello. Afirmaba que la blasfemia es el pecado más grave, y era considerado más grave que un homicidio, decía Tomás de Aquino. Y en muchos países musulmanes, en muchos grupos religiosos musulmanes, o en los grupos musulmanes, la ley contra la blasfemia es fuerte, es una cosa muy fuerte. Son muy estrictos dentro de estos procesos sobre esta palabrita blasfemia. Hablar mal o hacer gestos en contra de la deidad tiene que ver mucho con la sanción, con bastante severidad y con bastante fuerza, con cadena perpetua. Aquellos que pueden blasfemar sobre Dios, pueden blasfemar sobre la deidad, e incluso la pena de muerte. ¿Saben? La blasfemia es considerado algo horrible, feo, horripilante, que no es considerado como algo bonito, y es considerado en todos los grupos religiosos, como lo hemos visto a lo largo de la historia, en los grupos religiosos católicos, evangélicos, protestantes, musulmanes, cualquier grupo religioso. La blasfemia es considerado como un pecado muy fuerte, muy severo. No es correcto hablar mal de la deidad, hablar mal de Dios, de Elohim, de aquel Dios soberano. No se puede hablar mal. Por eso es que la blasfemia es considerada como un pecado de muerte. Para el judaísmo, los que blasfeman deben de ser condenados a la muerte. Era algo que tenían como determinante blasfemar contra la deidad, blasfemar contra lo sagrado, contra lo puro. Y la Biblia lo afirma en el libro de Levítico, capítulo 24. En el Antiguo Testamento afirmaba que era un castigo severo a aquellos que blasfemaban. Entonces tenemos que ir entendiendo que es parte de nuestra fe como tal. En el cristianismo, dijo Jesús una cierta ocasión, y lo pronunció dentro del Evangelio de San Marcos, capítulo 3. Él fue muy enfático sobre aquello de la blasfemia, que todo tipo de blasfemias son perdonadas, pero todo tipo de blasfemia será perdonado, pero el que blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. O sea, está hablando algo determinante sobre la blasfemia, y a dónde Jesús lo dirige, y a dónde se dirige sobre el respeto al Espíritu Santo. ¿Cómo la gente puede
burlarse o hablar mal de aquello. Jesús está hablando de un aspecto de condenación sobre aquellos que blasfeman. Pero el Espíritu Santo nunca podemos tener el perdón de aquello. Llevará su propio pecado para siempre. No habrá un perdón, no lo habrá. Es interminante, es muy interesante mirar eso. No habrá un perdón a aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo. Y Jesús lo afirmó, pero también en el libro de Mateo 12:31 dijo: todo pecado. Mire, aquí viene una cosa hermosa: todo pecado y la blasfemia será perdonado al hombre. Todo pecado será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Todo pecado será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. O sea, hablando un poquito, habría que hacer un poquito de teología. Ahora, hay que determinar dónde está el poder de la sangre, dónde está el poder de la resurrección, dónde está el poder de Cristo. Cuando digo que todo pecado es perdonado, habla de un poder de la sangre. Habría que entender si cuando Jesús está hablando para los gentiles, para los antípodas, o está hablando exclusivamente para el pueblo de Israel, para los judíos de su época. Porque yo creo y considero que la Biblia tiene toda la vida eterna, tiene toda la vivacidad de la eternidad. Pero Jesús está diciendo: no será perdonado en la blasfemia. Pero recuerde que tenemos que ir entendiendo que probablemente no es para nosotros, porque en la sangre estamos perdonados, en la sangre hay perdón, en el arrepentimiento hay perdón, y dice que todo pecado será perdonado. Hay que interpretar ese texto desde el contexto para entender que fue exclusivamente dado a los maestros de la ley de su época, a los fariseos, a los saduceos de su época, porque todo pecado es perdonado en el Señor. ¿Cuánta gente ha blasfemado contra el Espíritu Santo en algunas iglesias? Hay algún tipo de burla en la iglesia, aún en los canales de televisión, entrevistas en las iglesias. Hay tantas cosas que la gente habla mal del Espíritu Santo, pero Dios perdona, porque hay una gracia soberana, hay un amor soberano. Habría que analizar este pasaje. De mi concepto, creo que fue dado y dicho para su época, porque a los maestros de la ley, porque todo pecado es perdonado en la gracia del Señor y en la misericordia de Dios. Sobre mi opinión sobre aquello que no será perdonado, la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado a alguien que blasfemia. Pero tenemos que entender bajo el contexto de su época, bajo el espacio de su época, bajo la estructura hermenéutica del texto. Jesús advirtió solamente a los líderes religiosos de esa época, porque estaban rechazando y estaban considerando lo que Jesús hacía, lo que se hacía a través de la obra del Espíritu Santo, como algo que no era correcto. Le decían que era hasta hijo de Belcebú, pero hablando de su época, hablando de la obra demostrada que estaba haciendo Jesús. Y ellos rechazaron, y tenían unos comportamientos no agradables. Entonces Jesús está hablando para esa época, para ese espacio, complementando el ministerio del Espíritu Santo, porque recuerde que el Espíritu Santo es parte de la obra salvística, parte de la obra redentora de Cristo como tal, y Él se manifiesta para testificar de Cristo. Dice que el Espíritu Santo es que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es una obra importantísima, pero Jesús está hablando de su época, de acuerdo a los maestros de la ley de su época. Jesús está advirtiendo y está dando una advertencia acerca de cómo ellos tenían que comportarse. Conocedores de la ley, no entendían los procesos del reino, tenían un problema mental como tal. Por eso es importantísimo saber que todo pecado es perdonado en la gracia de Dios. ¿Saben que hablar de la blasfemia, hablar de aquello es interesante? Y los textos nos enseñan muchos procesos sobre la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Dicen que no será perdonado en esta vida, durante el tiempo que dure aquello. No será perdonado, pero ni después de esta vida. Habla de algo fuerte sobre aquella de la blasfemia del Espíritu Santo, que no se perdona ni en esta vida ni en la vida posterior. Debemos de pedirle a Dios para poder ir comprendiendo y entendiendo. Pedirle a Dios en un proceso de humildad para no endurecer nuestro corazón. No endurezcamos, no hagamos el corazón duro. Pidamos a Dios que nos dé corazones sumisos, pensamientos agradables, que podamos ir entendiendo los procesos. No hagamos que el corazón se endurezca y nuestro corazón sea tan duro, a punto de rechazar el mensaje de la verdad. El problema es que el ser humano rechaza la verdad. La verdad es la única cosa que nos libera. Dejemos que el corazón
Aprende a entender los procesos. Libera esa ansiedad que está en tu vida. No despreciemos la obra salvífica del Espíritu Santo. No despreciemos la obra salvífica de Cristo. Incluido, Él es el que está influyendo dentro del ser y está revelándonos dentro de ese ser. Él es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Como los fariseos no entendían estos procesos de la redención, de la gracia, su tradición era más fuerte que lo que estaba pasando en Cristo Jesús. En su época era tanto el sistema religioso que era tan fuerte que lo que estaba pasando. Se convirtieron en enemigos de la verdad. Hay gente que se hace enemigo de la verdad, se hacen blasfemadores de la verdad, se hacen enemigos de la verdad, se hacen enemigos a veces de esa verdad primaria que está en la Biblia y contra el Espíritu Santo, contra Dios, contra aquello, porque la verdad, la verdad nos libera y la verdad es Cristo encarnado. Él es Cristo encarnado en toda la totalidad de la obra. Por eso aprenda a no rechazar la obra salvífica del Espíritu Santo. Aprenda a no rechazar la obra salvífica de Cristo. Aprenda a no rechazar el amor eterno del Padre. Por eso que es importantísimo ir entendiendo estos temas que a usted le van a ir ayudando. Endurecer el corazón. Hay un pensamiento que quiero hoy afirmar. Hay que fusionar la ciencia y la religión. Es la máxima blasfemia de Luis Aragón. Eso es la blasfemia más grande que pueda haber. Cuando tú haces las dos cosas y quieres mezclarla, se destruye todo. Decía Aragón, eso es blasfemia. Entonces mire, deseo de antemano que tengas muchísima abundancia, no te olvides, mucha abundancia, mucha paz, mucha salud, mucha riqueza, mucha prosperidad. Deseo de antemano que la mano del poderoso, del Dios eterno esté sobre tu vida, te bendiga, te guarde y te prospere. No te olvides, calidad y experiencia. Giner Borja y JB Comunicaciones, te queremos, te amamos. Que sea un excelente tiempo.